Buenas tardes. Estamos esta tarde con Samuel García, que es director gerente de DSG Consultores. Muy buenas tardes, Samuel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Antes de nada, muchas gracias por colaborar con nosotros en este vídeo para el proyecto FS 2022, que es un proyecto Erasmus Plus. Para empezar, nos gustaría, Samuel, si puedes un poco presentarte y contarnos algo de tu carrera profesional y sobre la empresa que diriges actualmente. Sí, pues me llamo Samuel García, soy licenciado en psicopedagogía y tengo un máster en dirección de empresas y dirijo Grupo DSG Consultores Formación e Innovación SL desde hace más de 15 años. Somos una empresa que nos dedicamos principalmente al sector de la formación de profesionales, tanto a particulares como a empresarios, siendo nuestro sector principal el sector agrario y de la construcción. Y nuestra estrategia principalmente se basa en proporcionar la mejor calidad tanto en conocimientos como en personal humano que lo imparte, dando una gestión de máxima eficacia y calidad. Muchas gracias, Samuel. Nos gustaría saber qué situación, qué problema, qué reto habéis tenido que abordar en los últimos años en la empresa. Sí, nosotros, como acabo de decir, éramos una empresa que se dedicaba principalmente a la formación y los recursos humanos, pero por las diferentes crisis que hemos vivido nos hemos tenido que reorientar y especializar en consultoría, desarrollando planes estratégicos para empresas y apoyando a la creación de empresas debido, pues, a las diferentes crisis que hemos estado viviendo, y para esto hemos tenido que llevar a cabo implementar una estrategia de pensamiento analítico para conseguir nuestra visión de desarrollo del talento personal y profesional a través de, bueno, pues del aprendizaje continuo y hacia las personas, hacia la empresa, consiguiendo una cualificación mayor de la empresa en base a los objetivos que ellos se plantean. Muy bien, muchas gracias, Samuel. ¿Nos podrías decir qué herramientas fundamentalmente utilizaste en ese proceso de reconversión de DSG Consultores? Pues gracias a un análisis muy exhaustivo del pensamiento analítico, que fue la estrategia principal que llevamos a cabo, pero también a consecuencia de la elaboración de un plan DAFO, donde vimos las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades que nos planteamos y que teníamos para reorientar nuestra línea de negocio y seguir dentro de la brecha empresarial. ¿De qué forma lo hicimos? Bueno, pues principalmente utilizando el pensamiento analítico. Muy bien, muchas gracias, Samuel. ¿Qué te gustaría decirle a otros empresarios que están pasando por una situación similar a la que vosotros pasasteis anteriormente? Bueno, pues yo lo que le explicaría es que el pensamiento analítico lo puede llevar a cabo cualquier persona, da igual su condición, su formación. Todo empresario tiene que tener siempre nociones de pensamiento analítico. ¿Por qué? Porque siempre se tienen que exponer a tomar decisiones y tienen que resolver problemas. Y gracias a esta herramienta de la toma de decisiones siempre es mucho más exacta, más fiable y normalmente el error que se suele cometer pues se suele minimizar. Muy bien, Samuel. Y ya para acabar muy brevemente, ¿cómo evaluarías tu experiencia en el trabajo que has realizado y con relación a esa habilidad del pensamiento analítico? Bueno, pues yo la evalúo de forma muy positiva. La verdad es que a través de la experiencia siempre se adquiere mucho conocimiento, pero si previamente, antes de
tener esa experiencia, tiene ese conocimiento previo, pues puede afrontar los problemas de una forma mucho más rápida y mucho más eficaz, porque a nivel empresarial y en los planes estratégicos que cualquier empresa quiera desarrollar para poder posicionarse estratégicamente y cumplir sus objetivos, tienen que analizar el mercado, tienen que analizar a los clientes, tienen que analizar a la competencia, y para eso tienen que utilizar la herramienta del pensamiento analítico. Pues muchas gracias, Samuel, por participar con nosotros esta tarde. Muchas Muy gracias. bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.